Mi novia me estaba rastreando sin que yo lo supiera y no sé cómo seguir con esto. Nunca pensé que tendría que revisar mi ropa por si alguien me había escondido un AirTag. Pero aquí estoy. Me llamo Dani, tengo 29 años, y acabo de descubrir que la persona con la que compartía mi vida llevaba meses espiando cada uno de mis movimientos. No soy famoso, no soy rico, solo un tipo común, con una rutina aburrida, un gato al que adoro, y una relación que, hasta hace poco, creía que era sana. ¿Qué haces cuando la persona que más amas es también la que más desconfía de ti? Si estás leyendo esto esperando una historia sencilla, no la vas a encontrar. Yo tampoco me esperaba vivirla. Todo empezó con una notificación. Ni siquiera le di mucha importancia al principio. Un mensaje en el iPhone que decía algo como se detectó un AirTag moviéndose contigo. Pensé que era de un compañero de trabajo. A veces compartimos coche y ya me había pasado antes. Le di a ignorar y seguí con mi día. Pero volvió a pasar al día siguiente. Y al siguiente. Ya no era normal. Me metí en la app de buscar para intentar ver de dónde venía ese maldito AirTag, y ahí fue cuando empecé a sentir el estómago apretado. El mapa mostraba todos mis movimientos de los últimos días con una precisión absurda. Dónde almorcé, el gimnasio al que fui, incluso la visita rápida que hice al veterinario. Todo. Y lo peor de todo, no era un AirTag de un desconocido. Lo tenía conmigo, en alguna parte. Esa noche me desvestí como si fuera a pasar por seguridad en un aeropuerto. Revisé mis bolsillos, la mochila del gym, hasta el gorro de lana que tenía en el fondo del perchero. Nada. Pero cuando tomé mi chaqueta vaquera favorita y empecé a palpar los forros, lo sentí. Una ligera protuberancia cosida detrás del bolsillo interior. Lo abrí con unas tijeras. Ahí estaba. Un pequeño disco blanco. AirTag. Apple. Nada más. Me quedé mirándolo varios minutos, sentado en el suelo del salón. Mi gato, Bowie, se subió a mi regazo como si supiera que algo iba mal. ¿Qué carajo es esto?, le dije. Aunque sabía perfectamente lo que era. Lo que no sabía era por qué estaba allí, o sí sabía, pero no quería aceptarlo todavía. Vivo con mi novia Clara. Llevamos 3 años juntos. Nos conocimos en una cafetería cuando ella trabajaba como barista y yo pasaba horas ahí corrigiendo trabajos de mis alumnos. Soy profe de literatura en un instituto, y aunque mi vida no es la más emocionante del mundo, me gusta la estabilidad. Clara es diferente. Siempre ha sido más impulsiva, intensa, a veces divertida, otras veces demasiado emocional, pero la amo. Al menos, eso pensaba hasta hace unas horas. Esperé a que llegara del trabajo. No podía guardarme algo así. La ansiedad me estaba comiendo por dentro. Se me ocurrían 1000 formas de encarar el tema, pero todas me sonaban a película. ¿Cómo le decís a alguien que amas que sabes que te espía? Ella entró, dejó su bolso en la silla, y me saludó con un beso distraído. Estaba hablando por WhatsApp, riéndose de algo. Clara, le dije, con una voz que no reconocí. Ella levantó la mirada, preocupada de inmediato. ¿Qué pasa? Saqué el AirTag del bolsillo del pantalón, y lo dejé sobre la mesa de la cocina, entre nosotros. Esto es tuyo. Se quedó en silencio. La risa se le borró como si alguien hubiera cerrado una persiana de golpe. ¿Dónde lo encontraste? No dijo no sé qué es eso, ni qué es, nada de eso. Preguntó dónde lo encontré. En ese momento supe que no tenía ni que seguir preguntando. ¿Hace cuánto está esto en mi ropa?, pregunté, con la voz temblorosa. Ella se sentó frente a mí, bajó la mirada, y dijo algo que me dejó helado. No era para espiarte, Dani. Era para estar tranquila. No supe si reír o llorar. Estar tranquila. ¿Tranquila de qué? ¿Me estás escuchando? ¿Sabes lo jodido que es esto? Meterme un rastreador como si fuera un criminal. No es así. Levantó la voz. Dani, vos últimamente estabas raro. Llegabas tarde, ponías excusas, estabas distante. Yo necesitaba saber si pasaba algo. Y pensaste que lo mejor era rastrearme, en secreto, en vez de hablar conmigo como dos personas adultas. Te juro que intenté hablarlo, dijo, con los ojos vidriosos, pero cada vez que te decía algo, me respondías con monosílabos, como si te molestara. Y yo empecé a pensar cosas. ¿Qué cosas? Que capaz estabas con otra, o que ya no me querías, que estabas buscando cómo irte sin tener que explicarme nada. Silencio. Me levanté y caminé hasta el balcón. Necesitaba aire. El departamento se me hizo una caja cerrada, un túnel sin salida. Nunca la había engañado. Jamás. Ni una mirada, ni un mensaje. Nunca. Lo que más me dolió no fue que pensara mal de mí, fue que no confiara en mí lo suficiente como para preguntar, que necesitara un dispositivo para sentirse segura, como si mi palabra no valiera nada. Y, preguntó desde la cocina, ¿qué vas a hacer? No tenía idea, en serio. La amaba, pero eso no bastaba. No cuando hay violaciones tan grandes de confianza. ¿Cómo se sigue después de eso? Y así empezó la noche más larga de mi vida. Me quedé afuera en el balcón como una hora,
con el frío de la noche pegándome en la cara y el AirTag todavía temblando en mi bolsillo. Clara no salió, escuché cómo se metía al baño, luego cómo abría la heladera, y después todo quedó en silencio. Creo que esperaba que yo volviera adentro a calmarla, a perdonarla. Pero no podía, no todavía. Les juro que lo intenté racionalizar. Pensé, bueno, capaz fue una vez, un impulso, un error de alguien inseguro. Pero cuanto más lo pensaba, más cosas empezaban a hacer clic. Las veces que ella sabía que había parado en casa de mi amigo Nico sin que yo se lo dijera. Las peleas por cosas mínimas, como haber pasado por una librería en vez de ir directo al súper. Las veces que me preguntaba, medio en joda, pero con el ceño fruncido, ¿y qué hacías por Palermo a las 5, cuando ni siquiera habíamos hablado ese día? Todo eso que creí coincidencia o intuición, había sido información recolectada en silencio. Volví adentro cuando ya no sentía los dedos de los pies. Clara estaba en el sillón, con las piernas cruzadas, abrazando un almohadón como si fuera un escudo. ¿Podés decirme desde cuándo lo tenías ahí?, pregunté, sin sentarme. Desde hace un mes, respondió, sin rodeos, pero no fue todo el tiempo, solo, algunas semanas. Me reí, fuerte. Me salió sola la risa, medio histérica. Ah, solo algunas semanas. Ah, bueno, me quedo más tranquilo entonces. Era temporal la vigilancia. No te burles, me dijo, con voz temblorosa. No sabes lo que es vivir con el miedo constante de que te dejen sin aviso. Mi viejo se fue de casa un martes al mediodía. Dijo que iba a comprar cigarrillos, y no volvió más. Así me crié. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todo, gritó, porque vos sos el primer hombre en el que confié después de años. Y empecé a ver señales, cosas que no entendía, y el miedo volvió. La idea de que te fueras sin darme una explicación me estaba consumiendo. Te juro que no quería hacerte daño. Pero me lo hiciste, Clara. Lo hiciste. Me hiciste sentir un delincuente. Me invadiste. Y lo peor, ahora dudo de todo. ¿Qué más hiciste sin decirme? Clara bajó la mirada. El silencio fue peor que cualquier confesión. ¿Qué más? Insistí. Una vez, revisé tu laptop. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Cuándo? Hace como 2 meses. Cuando fuiste a bañarte y dejaste la compu abierta. No había nada raro, pero no podía evitarlo. Necesitaba comprobarlo. Me senté, no porque quisiera, sino porque las piernas me temblaban. Me estaba desarmando por dentro. ¿Le contaste a alguien de esto? ¿A tus amigas? ¿A alguien? Solo a Lola. Le pregunté si estaba loca. Me dijo que sí, que eso no se hace. Que me estaba pasando. Pero igual lo hice. No podía más. Literalmente no podía. Me levanté, agarré una mochila y empecé a meter cosas sin pensar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, parándose de golpe. Me voy a lo de Nico unos días. Necesito pensar. No, Dani, hablemos. No me dejes sola con esto. No te estoy dejando. Me estás empujando a irme. Yo no hice nada malo. Vos sí. Ella lloraba. Y me partía el alma verla así, pero no podía consolarla. No ahora. No después de todo. Tomé las llaves, miré una última vez al departamento donde habíamos compartido tantas cenas, series, domingos de pijama y risas, y salí. Esa noche dormí en el sillón de Nico, abrazado a una almohada como si fuera mi única defensa. No podía dormir. Tenía 1000 pensamientos dando vueltas. La sigo queriendo. Sí, la puedo perdonar. No lo sé. Confío en ella. Ya no. La traición no siempre tiene que ver con otra persona. A veces es más sutil, más íntima. Como cuando alguien cruza un límite que no sabías que tenías hasta que lo ves destrozado. Los días siguientes fueron un caos emocional. Clara me mandaba mensajes todos los días, largos, desesperados, otros más tranquilos, audios, un video llorando. Me pedía que volviera, que habláramos, que fuéramos a terapia, que todo podía arreglarse. Yo no sabía qué hacer. Hablé con mi hermana, con Nico, con una colega del colegio. Todos me dijeron lo mismo, que eso era abuso emocional, que no era normal, que una relación se basa en la confianza, no en la vigilancia. Pero parte de mí no podía dejar de pensar en ella, en lo sola que se veía cuando salí, en lo rota que debe estar para pensar que rastrearme era la única forma de estar en paz. No justifico lo que hizo, nunca lo haré, pero intento entender por qué lo hizo, y eso me confunde todavía más. Pasó una semana, no volví a casa, y cada día me siento un poco menos enojado, pero también más perdido. ¿Puede el amor sobrevivir a una invasión así? ¿O hay cosas que simplemente no se pueden deshacer? No tengo respuestas, solo preguntas. Y ese maldito AirTag, guardado en el fondo de mi mochila, como un recordatorio de que a veces el amor se convierte en miedo, y el miedo en control, y el control en algo que parece amor, pero ya no lo es. Volví a casa 10 días después, no porque tuviera claro qué iba a hacer,
sino porque necesitaba mis cosas, mi ropa, mis libros, mis plantas. Bowie. También lo extrañaba. Clara no estaba. Me había avisado que iba a pasar el fin de en lo de sus padres, para darte espacio, escribió. No sabía si creerle o si era una forma de evitar el cara a cara. Parte de mí se sintió aliviado, otra parte, decepcionado, como si una conversación pendiente hubiera sido postergada otra vez. Entré como si fuera un ladrón en mi propio hogar, cada rincón me hablaba de nosotros, los post-its en la heladera, las 2 tazas de desayuno con dibujos de gatitos, la bufanda que me tejió el invierno pasado. Me senté en el sillón donde tantas veces nos acurrucamos a ver películas, y me sentí como un actor en una escena mal escrita. Bowie salió de debajo de la mesa, maullando. Me subí las mangas y lo cargué, se frotó contra mi barba y ronroneó, lo apreté fuerte. Era lo único que se sentía igual que antes. Abrí la notebook. Tenía miedo de hacerlo, pero también necesitaba revisar si había algo más, alguna app rara, algún historial borrado. No encontré nada, ni señales de que me espiara más allá del AirTag, y ese momento que revisó mi computadora. Pero eso no cambiaba lo que ya se había roto. Fui al dormitorio, y vi una carta en mi almohada. No era larga, estaba escrita a mano, con letra temblorosa. Decía Dani, sé que no tengo derecho a pedirte nada, sé que lo arruiné, pero quiero que sepas que todo lo hice desde el miedo, no desde el odio. Me aterra perderte, me aterra quedarme sola, me aterra no saber cómo reparar esto. No voy a justificarme más, ya lo hice, y sé que no sirve. Solo quiero que sepas que te amo, que si algún día podés perdonarme, voy a estar acá, y si no podés te voy a entender. Gracias por enseñarme cómo se siente ser amado bien, aunque yo no haya sabido hacerlo de vuelta. Clara. Leí esa nota como 5 veces, y cada vez que la leía, algo distinto me dolía, porque era sincera, porque era cobarde, porque era honesta y egoísta al mismo tiempo, porque todo eso podía ser cierto, y aún así, no alcanzaba. Pasé esa noche ahí, con Bowie dormido en mi pecho. Pensé mucho, no dormí nada. Al día siguiente Clara volvió, entró en silencio, como si no quisiera despertar a un fantasma. Cuando me vio en la cocina, se quedó paralizada. Yo tenía un mate en la mano, ella traía una bolsita con medialunas. No sabía si ibas a estar, dijo, bajando la mirada. Viniste igual, siempre voy a venir por vos. Nos quedamos en silencio, ese tipo de silencio que solo existe entre 2 personas que se conocen demasiado bien. ¿Podés hablar ahora?, preguntó. Asentí. Nos sentamos, ella frente a mí, ojos hinchados, sin maquillaje, pelo atado sin ganas. Clara, no vine a reconciliarnos, necesito que lo sepas. No todavía, no sé si alguna vez, lo sé, dijo, en voz baja. Solo, vine a decirte que no te odio. Ella alzó la mirada de golpe, como si eso fuera más de lo que esperaba. No te odio, pero estoy decepcionado, mucho, y dolido, y confundido, porque te amo, pero no puedo confiar en vos, y sin confianza, no hay nada. Se le cayeron las lágrimas. No trató de ocultarlas. Estoy yendo a terapia, dijo. Fui esta semana, 2 sesiones. Bien, quiero cambiar, Dani, no por vos, por mí, porque no quiero ser esta persona. Eso es bueno, pero no es suficiente ahora. Se quedó callada, asintió, como si supiera que ese era el final de algo. ¿Querés que me vaya unos días, o preferís que yo me quede y vos? Yo me voy a mudar. Ya hablé con un colega que tiene una habitación libre. Voy a irme esta semana. No te lo tomes como castigo. Es solo lo que necesito hacer para sanar. Ella volvió a sentir. ¿Podemos hablar de Bowie?, preguntó, con voz rota. Quiero que sigamos compartiéndolo. Vos sabés cuánto lo amo. Podemos turnarnos semanas, lo que sea, pero no puedo perderlo también. Clara sonrió entre lágrimas. Primera vez en días que le veía una expresión humana. Me parece justo. Empaqué mis cosas durante los siguientes 2 días. Nos cruzábamos poco. Las conversaciones eran mínimas pero cordiales. Dolía un montón, pero era un dolor limpio, como sacar una astilla. Sabes que escuece, pero es parte de la cura. Antes de irme, le dejé una nota, no tan poética como la suya, simple, directa. Clara, agradezco los momentos buenos, y te deseo lo mejor en tu proceso. Ojalá algún día podamos mirarnos sin tristeza, Dani. Y me fui. Desde entonces, no hablamos más que para coordinaciones con Bowie. No sé si volveremos a hablar de lo demás. Tal vez sí, tal vez no. Lo único que sé es que hay amores que terminan antes de que el corazón lo entienda. Y hay decisiones que duelen, pero sanan. Seguiré escribiendo si hay actualizaciones. Gracias por leer hasta acá. Actualización. Hola de nuevo, Reddit. No pensé que iba a volver a escribir tan pronto. De hecho, dudé muchísimo en publicar esto, pero leí cada uno de los comentarios que me dejaron, y, para mi sorpresa, me ayudaron más de lo que esperaba.
Muchos de ustedes me dijeron que estaba siendo demasiado suave, que lo que Clara hizo fue abuso emocional, manipulación, y que no había vuelta atrás. Algunos fueron más crudos que otros, pero se los agradezco igual. Necesitaba esa sacudida. Otros compartieron historias similares, y eso me hizo sentir menos solo. Pasaron 3 semanas desde que me mudé. Estoy en una habitación en casa de un colega, Marcos. Es chico, pero tiene buena onda, y no me pregunta mucho, lo cual agradezco, porque todavía me cuesta hablar del tema sin enredarme en pensamientos circulares. Lo que no esperaba, y acá viene la actualización, fue recibir una llamada de Lola, la mejor amiga de Clara. Nos conocemos, claro. No éramos íntimos, pero teníamos buena relación. Me llamó un miércoles al mediodía, mientras corregía exámenes. Pensé que era un error al principio, pero atendí igual. Hola Dani, me dijo con voz rara. No quiero meterme, pero necesito decirte algo. Te juro que no lo hago para generar quilombo. Ya de por sí eso me puso nervioso. ¿Qué pasa? Clara me dijo que te contó todo. Lo del AirTag, lo de la compu. ¿Eso fue todo lo que te confesó? Sí, respondí, seco. Mira, yo ya no puedo con la culpa, porque al principio la entendí, pero después me di cuenta de que se le fue de las manos, y yo supe cosas que no te dije, pero ya no puedo seguir callada. Te mereces saberlo todo. Ahí se me congeló el pecho, literalmente. Ya sentía que nada podía sorprenderme, pero me equivocaba. ¿Qué cosas? Pregunté. Clara también pidió acceso a tu cuenta de Google cuando empezaron a salir. ¿Te acordás que una vez le diste tu celu para ver una receta? Sí, bueno, ahí vinculó tu cuenta en su celu. No para espiarte todo el tiempo, pero sí para ver tu ubicación en Google Maps. Me lo contó como algo retonto, como si fuera inofensivo. Dijo que solo quería ver por dónde andabas. Me quedé mudo. ¿Y eso cuándo fue? Hace casi un año, antes del primer aniversario. No lo podía creer. Un año. Yo estaba pensando que esto del AirTag era un brote reciente, un desborde puntual. Pero no, era parte de algo mucho más largo, más sistemático, más deliberado. Lola siguió hablando, como si se estuviera sacando un peso de encima. Yo le dije que estaba mal, se lo dije 1000 veces, pero cada vez que parecía que iba a borrar todo y cortar con eso, algo pasaba y volvía a espiarte. Una vez te vio entrar a un bar en Belgrano, y pensó que te ibas a encontrar con otra. Me llamó llorando. Estaba con mi primo ese día, dije, como si eso importara ya, lo sé. Después me lo dijo, pero entendés, no fue solo el AirTag, fue todo un patrón, y si no te lo contaba, me iba a seguir carcomiendo por dentro. Le agradecí, no sabía si creerle todo al 100%, pero su tono no sonaba como alguien con motivos ocultos, y además, muchas piezas encajaban, demasiadas. Corté, y me quedé mirando al vacío. Sentí que se me había abierto otra herida justo cuando la anterior estaba empezando a cerrar. Me di cuenta de que había estado en una relación donde la otra persona desconfiaba tanto de mí, que necesitaba vigilarme en secreto, durante más de un año, y que además, había decidido contarme solo una parte, la más difícil de ocultar. Y lo otro, ¿qué más habrá que todavía no sé? Volví a revisar mi cuenta de Google, y sí, efectivamente, mi cuenta había estado vinculada a un dispositivo que no era mío, ya no estaba activo, pero el rastro estaba ahí, y esa fue la gota. Hasta ese momento, había dejado abierta la puerta a la reconciliación, aunque sea en el fondo de mi mente. Pensaba, tal vez más adelante, con terapia, con tiempo, pero esto lo cambió todo, porque la confianza no solo se rompió, sino que se enterró bajo una pila de mentiras a medias. Esa noche le mandé un mensaje, corto, Clara, me enteré de lo de la cuenta de Google, hablé con Lola, solo quiero decirte que con esto, se terminó cualquier posibilidad de arreglo. No quiero seguir hablando, no necesito más explicaciones. Dani, me respondió a los 10 minutos, un audio de 4 minutos que no escuché, no tenía nada más que decirle, y lo más jodido de todo fue que en lugar de sentir alivio, sentí una tristeza enorme, como si algo se hubiera apagado para siempre. No odio a Clara, todavía creo que en el fondo me quiso, pero no me respetó, y eso es peor. Después de eso cambié mis contraseñas, desvinculé todo, y cerré cada ventana por la que ella pudiera seguir espiando mi vida, literal y simbólicamente. Ahora me toca reconstruirme, sin espías, sin falsas promesas, sin una historia editada. Gracias por leer, vuelvo pronto con otra parte. Y si están en una relación donde sienten que tienen que justificar cada movimiento, presten atención, porque a veces el amor duele, pero no debería asfixiar. No pensé que escribir esto me iba a doler tanto. Ya pasó una semana desde el último mensaje que le mandé a Clara. Como les conté, no escuché su audio, lo borré, y desde entonces no volví a saber nada más de ella. Ni un mensaje, ni una reacción, ni una indirecta en redes, nada. Y sin embargo, la siento presente, en mi cabeza, en los rincones del departamento donde estoy viviendo ahora, en las canciones que saltan en Spotify. Todo me la recuerda, no por nostalgia romántica.
esa ya se está apagando, sino por el vacío que dejó. A veces lo más doloroso no es el final, sino la idea de que te enamoraste de alguien que no existía del todo, o este que sí existía, pero no podías ver sus lados más oscuros, o este no querías. Me estuve preguntando si fallé en algo, si hice algo para alimentar sus miedos, si fui frío, si mentí en algo sin darme cuenta, si alguna actitud mía fue la chispa que encendió toda esa paranoia, y la respuesta que me doy cada vez es no. Fui un tipo normal, presente, cariñoso, imperfecto, sí, pero honesto. No hay forma de justificar lo que hizo, porque incluso si sentía inseguridad o ansiedad, tenía otras opciones: hablar, llorar, pedirme ayuda, pero eligió otra cosa. Eligió controlar. Muchos de ustedes me escribieron por privado, algunos contándome cosas personales que me dejaron helado, historias parecidas, incluso peores, gente que vivió relaciones donde el control era disfrazado de amor, donde se les decía, lo hago porque te amo mientras los espiaban, les revisaban el celular, o les hacían sentir culpables por querer tener su espacio, y me di cuenta de algo que no había visto antes, que muchas veces, los hombres no hablamos de estas cosas. Nos da vergüenza admitir que fuimos controlados, que tuvimos miedo, que no sabíamos cómo salir, porque se espera que aguantemos, que lo minimicemos, que lo convirtamos en un chiste entre amigos. Pero no es gracioso. Yo me reí cuando encontré el AirTag, me reí del shock, de los nervios, de lo absurdo, pero por dentro me estaba cayendo a pedazos. Así que a los que están leyendo esto y piensan que es una historia de celos, nada más no, esto es otra cosa. Esto fue una invasión, un quiebre de algo que debería ser sagrado en cualquier relación, la confianza y la autonomía, y me costó mucho darme cuenta. Volviendo a lo práctico, me estoy enfocando en ordenarme. Volví al gimnasio. Estoy escribiendo más, leyendo más. Bowie está bien, lo veo cada semana. Clara y yo tenemos un sistema neutral con eso, ella me lo deja en la veterinaria de confianza, yo lo paso a buscar, y viceversa. No hay contacto, y por ahora eso funciona. Una parte de mí quería enviarle una última carta, algo para cerrar, para decirle que la perdonaba, aunque no volviéramos a hablar, pero no lo hice, porque entendí que el perdón no siempre tiene que entregarse al otro, a veces es algo que uno se da a sí mismo, para no quedarse atado a la bronca, y eso es lo que estoy intentando hacer, perdonarme por no haberlo visto antes, perdonarla por sus heridas que terminaron lastimándome a mí, y aceptar que algunas personas no están listas para amar sin miedo, y que uno no puede salvarlas, ni entenderlas del todo, ni quedarse esperando a que cambien. Lo único que puede hacer es irse cuando duele más de lo que sana, y empezar de nuevo. Gracias por todos los que me leyeron, que comentaron, que compartieron sus historias. De verdad, Reddit no es una terapia, pero a veces se le parece bastante. Tal vez vuelva con un cierre, si es que hay algo más que contar. Por ahora esto es lo que soy, un tipo que estuvo roto, pero está aprendiendo a armarse de nuevo, sin atajos, sin rastreadores, sin mentiras, solo con lo que queda, y con lo que viene. Actualización final. Hola de nuevo, Reddit. Última vez que escribo acá, lo prometo. Pasaron 2 meses desde todo lo que les conté. En este tiempo, no solo pasaron cosas afuera, sino que pasaron cosas adentro. Cambios lentos, invisibles, pero potentes. Me había quedado con una espina clavada, la idea de que algo había quedado inconcluso. No con Clara, sino conmigo. Como si la historia hubiera terminado por accidente, sin cierre real. Algo me dolía todavía, y no era solo lo que ella me hizo, era lo que yo había permitido, lo que no supe nombrar. Hace 2 semanas, me encontré con una ex compañera de la facultad, Carla. Nos cruzamos de casualidad en una librería. Me reconoció al instante. Nos saludamos, charlamos un rato, terminamos tomando un café. Fue una de esas conversaciones que fluyen sin esfuerzo, sin intención de nada, solo 2 personas poniéndose al día. Le conté, con reserva, que había salido de una relación complicada. No entré en detalles, pero ella me miró como si supiera exactamente de qué hablaba, y me dijo algo que todavía resuena. No todo lo que duele es amor, Dani. A veces lo que duele es el apego mal aprendido. Eso me hizo ruido, mucho ruido, porque en el fondo lo que yo había sentido por Clara era una mezcla muy confusa de amor, miedo, necesidad de ser visto, y ganas de arreglar lo que claramente no estaba bien. Me aferré a la idea de nosotros, más que a la realidad de nosotros, y eso me mantuvo ahí más tiempo del necesario. Esta semana me llegó un mail de Clara, corto, sin drama. Me decía que estaba por mudarse, que si quería, podía quedarme con Bowie definitivamente, que sentía que era lo mejor, que ya no quería seguir atada a rutinas que le recordaran cosas que necesitaba soltar, que esperaba que pudiera sanar. Y ese fue el verdadero final. No le contesté, no por bronca, sino porque sentí que ya no era necesario. Ese mensaje no pedía respuesta, era un cierre limpio. Me quedé mirando a Bowie esa noche, dormido en el sillón,
y pensé en todo lo que atravesamos juntos. Fue testigo silencioso de todo, de las peleas, de los abrazos, de las ausencias. Y ahora, era parte de este nuevo capítulo. Estoy bien, de verdad. Volví a dar clases con otra energía. Empecé a escribir un proyecto nuevo, algo semi-autobiográfico, sin apuros. Salgo a caminar todos los días. Como mejor, duermo mejor. Me siento más liviano. No tengo a nadie nuevo en mi vida. Y está bien así. No tengo ganas de llenar el vacío con otro cuerpo. Quiero conocerme más. Estar solo un tiempo no es una pena. Es un privilegio que antes me daba miedo permitirme. Quiero decirles gracias. A todos los que leyeron, a los que comentaron, a los que me dijeron verdades que me dolieron y también me despertaron. Ustedes me ayudaron a ver que lo que viví no fue menor, que fue abuso emocional, que fue manipulación, que merecía algo distinto. Y también aprendí que uno no siempre puede elegir cómo terminan las historias, pero sí puede elegir cómo empieza la que sigue. Así que eso voy a hacer. Si alguno está leyendo esto atrapado en una relación que lo hace sentir menos, que lo hace dudar de sí mismo, que lo deja ansioso o con miedo, escúchense. No se traicionen. Salir no es fácil, pero quedarse puede costar mucho más. Yo elegí salir, y aunque dolió, ahora respiro mejor. Gracias, Reddit. Nos vemos en otra historia.